Buenos días estudiantes, sean bienvenidos a la última tutoría de la asignatura álgebra lineal. Esta es la tutoría número 6 y estaremos trabajando con la continuación de lo que son las transformaciones lineales, pero hoy en este día vamos a hablar de la matriz de transformación. Vamos a hablar de los eigenvalores y eigenvectores. Vamos a hablar también de lo que es la matriz inversa de una transformación lineal y la forma de diagonalización, una diagonalización de la matriz de transformación. Entonces, esos son los temas que vamos a trabajar hoy, siempre con lo que son las transformaciones lineales. Y pues recordarles que tienen que leer el material que está en la plataforma. Hay varios materiales, ustedes pueden ver de que en todos los materiales se abordan los mismos contenidos, solo que en algunos los abordan de manera siempre se abordan de manera diferente. Ustedes pueden ver cuáles son el más accesible y que más ustedes comprendan, pero también tienen que leer todos los ejemplos y los ejercicios, pues puede que para el examen puede que de ahí tomen algunos ejercicios, no les digo de qué seguro, pero puede que sí, así que por favor leamos todos los ejercicios que ahí están resueltos para hacer un estudio bastante intenso para el examen, para que podamos salir bien. Entonces vamos a proceder con la agenda que está preparada para este día. Primero el saludo de la bienvenida, ya lo hicimos. Pasar a asistencia, bueno, en este caso no se puede porque es virtual. Recordar a los estudiantes la fecha de entrega de la tarea 3, que está para el 13 de julio 2017. Notificar a los estudiantes la fecha de las últimas evaluaciones. Bueno, ahí sería la tercera evaluación. Prueba ordinaria está para el 15 del 7. Entonces los repetidos y diferidos van a estar para el 22 de este mes de julio que viene, y el examen de suficiencia está para el 28 del 7. Lamentablemente yo no he visto los exámenes, ¿verdad?, del repetido que hicieron, pero estaba comentando el coordinador que han salido bastante mal. Yo no lo voy a revisar, o sea, yo no los he calificado. Quien los ha calificado ha sido el coordinador. Entonces pues yo espero que para este otro nos pongamos bien las pilas, porque la intención es que pasen la materia y no que la dejen. Yo quiero que la pasen, así que hay que estudiar bastante. No sé qué más decirle, porque yo sé que se han de ver esforzados, sé que tienen muchas evaluaciones juntas, pero ya verán que vamos a salir bien en ese otro. Otro es que a los notificarles sobre las preinscripciones de asignatura para el ciclo 2 2018 y evaluación de tutores en el expediente en línea. Bueno, ustedes se meten ahí a la plataforma y ahí van a encontrar la prescripción. Por favor, chénenla y llenen la calificación, la evaluación de los tutores. Bueno, no puedo verificar lo que es el sondeo de lectura, puesto que no hay nadie presente, así que vamos a saltar ese paso. Y la propuesta para este día es discutir sobre la matriz asociada a una transformación lineal, la composición de transformaciones lineales, transformaciones lineales invertibles, los valores y vectores propios, que son los eigenvalores y eigenvectores, discutir sobre el polinomio característico de una matriz, sobre la matriz diagonalizable y realizar los siguientes ejercicios. El primero nos habla sobre encontrar la matriz de transformación y ya nos dan la base. El segundo es de una composición, en el que tenemos que verificar que la composición de dos transformaciones lineales es una transformación lineal. La tercera trata sobre encontrar la inversa de una transformación lineal. El cuarto sale sobre los valores propios y vectores propios. El quinto es encontrar el polinomio característico siempre asociado a valores propios y impropios. Y el último ya une lo que es eigenvalores, eigenvectores y la matriz diagonal, y encontrar la P para que sea diagonalizable ortogonalmente a.
Entonces yo dejé algunas definiciones del material pasado, de la pasada, de la tutorial pasada, para que tengamos en mente, no se nos olvide lo que son las definiciones que vimos, porque todo esto guarda relación con las definiciones de lo que es una transformación lineal. Entonces por eso lo dejé. Entonces decíamos de que si teníamos dos espacios vectoriales reales, que estamos hablando de espacios vectoriales reales, no lo hemos metido a la parte de lo complejo, decíamos que una transformación lineal T de B en W es una función que va a asignar a cada vector B perteneciente a B grande un vector único T de B perteneciente a W, y que satisface para cada U y V en B y para cada escalar, ya sabemos que es un real, las siguientes propiedades: que la transformación lineal para una suma es igual a tener la transformación lineal de U más la transformación lineal de B. Y la otra, que es que para todo escalar, le dijimos que T de alfa de B va a ser alfa por T de B. Entonces, algunos de los teoremas que veíamos allá, que era de que si T es una transformación lineal, entonces para todos los vectores U y B y todos los escalares, eso teníamos que T de 0, la transformación lineal va a ser de 0, el 0 me lleva a 0. Aquí como se va en la parte de la suma, también podemos ver la diferencia de las transformaciones, porque aquí recordemos que lo podemos hacer como un menos 1, multiplicar por un menos 1, y aquí tendríamos T de U más B por menos 1, y como sabemos de que para el producto sale, entonces tenemos esto. Y tenemos esto, y te da una transformación lineal que puedo conocer la transformación lineal de cada uno de los vectores. Entonces, teníamos ese otro teorema que nos decía que si un espacio vectorial de dimensión finita como ACD, y teníamos estos vectores en W, entonces supongamos que ya tenemos que es 1 y que es 2 transformaciones lineales en W, tales que T sub 1 de B sub I es igual a T sub 2 de B sub I, y eso es igual a W sub I. Entonces yo decía que cualquier vector que pertenece a T grande, T de 1 de B va a ser igual a T de 2 de B, es decir que T de 1 es igual a T de 2, y esto se puede observar más en un ejemplo. Y que decíamos que para cualquier vector B yo podía encontrarlo utilizando las transformaciones que ya me daban, como una combinación lineal de las transformaciones que ya me daban. Es decir, por ejemplo, si me decía hacer una transformación lineal que va de R2 a 3 y a R2, yo supongo que tengo estas ya están definidas, entonces me piden que calcule el de una transformación de un vector que yo ya conozco. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer? Iba a escribir al que me dan, lo tendría que escribir como una combinación lineal de la base canónica, porque en realidad son las que tengo, miren, canónica. Es como una combinación lineal de las bases canónicas. Entonces, pero como yo sé que a multiplicarlo por ser la base canónica la que me están dando, entonces yo aquí ya los puedo conocer bien cuáles son estos, ¿sí? Si no fuera la canónica, entonces yo tendría que encontrar esto. Este sería mi alfa, mi beta y mi zeta, que tendría que encontrarlo. Entonces yo voy a tener que va a ser a 3 veces T de 1, 0, 0, que este es el que yo ya conozco, 4 veces T de 0, 1, 5 veces T de 0, 0, 1, pero eso yo ya lo conozco, porque son los que me dan. Entonces ya encontré esto.
y es lo que vamos buscando. Entonces, ahora comenzamos con la parte final de la representación matricial. Me dice que dada una base del espacio vectorial V, si el vector B que pertenece a V grande se expresa como una combinación lineal de los elementos de B en la forma siguiente, yo sé que este V va a ser una combinación lineal de C sub 1, B sub 1 más C sub 2, V sub 2 más C sub n, V sub n. Se dice que las coordenadas del vector B en la base B son C sub 1, C sub 2 hasta C sub n. Y yo lo voy a escribir la B entre corchetes y lo defino con la B abajito, que eso me está diciendo que de respecto a esa base. Y el vector coordenado de esta. Entonces lo escribo como una columna. Entonces se llama vector coordenado de B en la base B. Entonces, sean B y W espacios vectoriales de dimensión n y m respectivamente. Yo tengo una transformación lineal que va de V a W. Y yo tengo una base que sea B, que es mi base, que va a estar compuesta por los vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, pues bueno, V sub 1, pero viendo ahí. Y tengo también para W, tengo otra base que va a ser T sub 1, T sub 2 hasta T sub m, que son otros vectores que van a ser una base para W. Entonces vamos a afirmar que existe una matriz A de orden m por n, tal que yo puedo escribir la transformación lineal de un espacio, de un vector, perdón, como A por la matriz de S en la base V, la base B, perdón. Entonces recordemos que este de aquí, este V, lo vamos a poder escribir como una combinación lineal de estos elementos de acá, porque todo vector que pertenece acá a V grande, yo lo puedo escribir como una combinación lineal de los V chiquitos. Entonces, ese exactamente va a ser mi representación. Entonces, vamos a verlo cómo se hace por medio del algoritmo. Entonces, para hallar la matriz asociada a una transformación lineal, primero vamos a encontrar la imagen por L de cada elemento de B. Es decir, L de B sub 1, L de B sub 2, hasta L de B sub n. Luego vamos a expresar cada una de estas imágenes como una combinación lineal de los elementos de la base P. ¿Por qué? Recordemos que vamos a llevar de una base a otra base. Luego vamos a resolver el sistema de ecuaciones que resulta y vamos a formar los vectores coordenados siguientes. L de B sub 1 asociado a la base P, L de B sub 2 asociado a la base P, L de B sub n asociado a la base P. La matriz A tomando cada vector coordenado como columna de A. Entonces vamos a formar la matriz A tomando cada vector coordenado como columna de A. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Entonces me dice, encontrar la matriz asociada a la transformación lineal, este va de R2 a R3. Entonces mi matriz, ¿cómo va a ser? Tomamos desde aquí de 3 por 2, definida por esto que yo tengo aquí. L de XY va a ser igual a esta parte de acá. Y me lo dice que lo haga con respecto a esta base. Entonces yo voy a utilizar estas y para llegar a una de estas, ¿sí? Entonces por eso va respecto de la base B, pero va para la base B. Va. Entonces lo primero que nos dice el algoritmo es buscar la imagen por L de cada uno de los elementos de esta base, ¿sí? Entonces primero la imagen de este bajo la transformación, va. Entonces yo voy a ver qué es lo que me le hace a este vector cuando yo le aplico la transformación. Entonces justamente aquí lo que me dice que el primer elemento le voy a restar 2 veces el segundo elemento. Entonces voy a tener 1 menos 2 por menos 1. Yo voy a tener 1 más 2, que es 3. Ahí tengo el primero. Ahora para el segundo, menos 1 va a ser, el segundo componente dice que va a ser 2 veces el primer elemento más y más el segundo elemento. Entonces yo lo voy a hacer así. Entonces va a ser 2 veces 2 por menos 1 más 2 por 1, perdón, más menos 1. Entonces a 2 menos 1 me queda 1.
y la tercera me dice que va a ser el primero más el segundo, pero yo tengo que el primero es 1 y el segundo es menos 1, entonces ese va a ser 0. Entonces yo ya encontré el primero, ¿va? Ahora voy con el segundo y hago exactamente lo mismo, ¿sí? Encuentro la imagen de este vector al aplicarle lo que es la transformación y me resulta que es este. Bueno, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? A estos dos vectores que me han dado, este de aquí, el 3, 1, 0 y el menos 2, 1, 1, lo que voy a hacer es escribirlo como una combinación lineal de los vectores de la otra base que me dan, de la base de P, de los elementos de la base de P. Va. Entonces puede ser 3, 1, 0 por A, puede poner alfa o beta, como a ustedes les guste, de quién, pero del primer elemento. Miren, recuerden cuál era, 1, 1, 0, el otro es 0, 1, 1 y el otro 1 menos 1, 1. Y lo escribimos así: 1, 1, 0 más B 0, 1, 1 más C 1 menos 1, 1 y el otro igual, lo mismo. Entonces las soluciones de los dos sistemas de ecuaciones se forman con los anteriores sistemas lineales. Entonces aquí vamos a hacerlo. Se resuelve el sistema de las combinaciones lineales, perdón. Entonces eso de las anteriores combinaciones lineales. Entonces vamos a resolver este sistema, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. 3 va a ser igual a más C y de ahí 1 va a ser igual a más B menos C y así. Entonces corresponde respectivamente a los vectores coordenados de L y de este en base B. Con estos vectores se forma la matriz A. Entonces justamente acá cuando yo ya encuentro el valor de A, el valor de B, C, D, E y F, al encontrar los valores me resultan estos valores de aquí. Entonces esos valores que me dan, esos son los que van a ser, como les decía, mis columnas de la matriz A. Entonces, como les decía, ¿cómo me va a quedar esto? 3 filas, 2 columnas, ¿sí? Recordar siempre que se toma el número de filas, va a ser el número, el rango de la matriz anterior, que es de R3, y las columnas van a ser el del primera, ¿sí? Entonces voy llenando del que parto, van a ser mis columnas, y al que llego van a ser mis filas. Entonces, y es así como encontramos la matriz de transformación, asociada a la transformación. Entonces, esta es una de las más fáciles de encontrar, porque como ya vimos, lo único que tenemos que hacer es escribir todo como una combinación lineal. Entonces, pero asociando primero lo que es la correspondiente aplicación de la transformación lineal a los primeros elementos de la base, de la primera base, y luego a los de a hacer la respectiva combinación lineal con los elementos de la segunda base. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Yo estoy utilizando un nuevo folleto de ahí de la plataforma, así que tal y como se lo estoy presentando acá, es así tal y como está en el folleto. Así que ahí podemos revisar lo que es el folleto y podemos encontrarlo. Recuerden que los folletos que se suben a la plataforma son justamente para que ustedes lo lean. Por favor, no dejen de leerlos, ya que son de mucha utilidad para enriquecer el aprendizaje que estamos teniendo. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la composición e inversa de transformaciones lineales. Y vamos con la composición de transformaciones lineales. Vaya, cuando hablamos de una composición, ya sabemos que nos estamos refiriendo a cuando yo ya no tengo solamente una transformación lineal, sino que ahora yo tengo dos transformaciones lineales. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo la transformación lineal F, que va de U a B, y tengo también mi transformación lineal G, que va de B a W. Entonces la que yo quiero hacer es la que vaya de U a W.
esa directa, la de U a W. Entonces yo es la que busco. Entonces existe, dice, una G compuesta con F que va de U a W, que es justamente la que yo busco, este de acá, tal que G compuesto con F de U va a ser igual a G de F de U para todo U que pertenece a U. Entonces es trabajar como una composición normal, ¿sí? Una composición normal. Aplico primero la transformación lineal a lo que es a F, perdón, y después observo que la aplicación de la segunda transformación lineal al resultado que me dé después de aplicarlo. Entonces la matriz asociada a la composición de transformaciones lineales, ahora yo no voy a trabajar solamente con una base, porque yo voy a tener 3 bases, y dice de que las bases para V y W, ¿verdad? Que son las bases con las que yo estoy trabajando. Entonces la matriz asociada a la composición, el teorema importante lo que me dice que va a ser igual a la matriz de G, que va referente a la base 2, base 3, por la matriz de transformación de F, que va a ir de la base 1 a la base 2. Entonces, este de aquí lo pueden ver como un producto, ¿sí? Entonces, cuando me digan de la matriz de transformación de una composición, lo que yo voy a hacer primero, voy a encontrar la matriz de transformación de F, que va a ir de la base 1 a la base 2. Yo ya vi cómo calcular esa matriz de transformación, porque es el ejemplo que acabamos de ver. Y luego voy a hacer calcular la matriz de transformación que va a ir de G de la base 2 a la base 3, y voy a hacer ese producto. Entonces, y ese producto es la matriz de transformación de la composición, ¿sí? Que va de la base 1 a la base 3. Entonces es justamente por eso me sirve haber aprendido a resolverlo para una sola transformación lineal, porque cuando ya son 2 transformaciones lineales solamente es el producto de las matrices de transformaciones de cada una. Y pero teniendo cuidado referente a qué base va, porque recuerdo que si yo voy de F, la matriz de transformación de F, de aquí no me puede ir de la base, si esta es la base 1 es de U y la base 2 es de V, entonces yo trabajando aquí V, U, B, entonces esta tiene que ir de ¿qué? De B1 a B2, y acá de G, que va de V a W, entonces V de qué me va, de la base B2 a la base B3. Entonces hay que tener ese cuidado que se tiene que hacer, ¿sí? No confundir. Y eso es la composición de matriz asociada, ya sabemos que va a ser un producto. Entonces ahora vamos con lo que es la inversa de la transformación lineal. Ahora aquí estamos trabajando con una transformación lineal, ¿sí? Pues yo qué voy a hacer, yo tenía la transformación T que iba del espacio B al espacio W, y me siento en una transformación lineal. Entonces, como era una transformación lineal, sabíamos que era biyectiva y que era un isomorfismo. Entonces sabemos que existe la inversa por ser isomorfismo, que es inversa, el biyectivo. Entonces, ahora ¿qué es lo que yo busco? Ahora yo busco partir de W, llegar a 1. ¿Sí? Entonces esa es mi matriz de transformación, es mi matriz inversa de transformación. Entonces yo voy a tener T de un 3 inversa va a ir de W a W, de W a V, tal que para la T inversa aplicada a un W va a ser igual a B, y esto va a ser cierto si y solo si T de U va a ser igual a un W. ¿Sí? Entonces porque para cada uno de acá, al aplicarle la inversa a uno de acá, a este de acá, yo voy a encontrar uno en este de acá, ¿sí? Yo voy a encontrar uno acá, yo voy a encontrar uno aquí, pero yo sé que al aplicarlo uno de acá me va a devolver a este de aquí, ¿sí? Entonces eso es, ya vamos a ver más bien esa definición en lo que es el ejercicio. Entonces queda para aclarar nada más que la inversa también es una transformación lineal biyectiva, es decir, que T inversa compuesta con T me va a dar la identidad en V, y T compuesta con T inversa me va a dar la identidad en W.
Ahora, hablemos un poco sobre lo que son los valores y vectores propios de una matriz. En lo que es la parte de la inversa, no incluí un ejemplo, pero vamos a ver ejemplos en lo que es en la parte del ejercicio que traemos planteados para trabajarlo. Entonces, sinceramente, yo siento que acá la única intención es recordarles lo que es la definición. La aplicación ya va para los ejercicios y pues lo ideal sería que ustedes estuvieran conectados. Ese es el problema, que como no hay nadie conectado, no se puede hacer esa interacción entre docente estudiante para que podamos decir, mire, como hago esto, lo otro. Entonces ahí hay un poquito de conflicto, hay un poquito de problemas, porque uno solamente trae las definiciones para que después podamos discutirlos en los problemas. Entonces tal vez van a sentir que esta tutoría va a ser vamos a ver que va a ser un poco más cortita, dada por esa situación, porque como no hay estudiantes que se conectan. Entonces vamos a ver de vectores, valores de vectores propios de la matriz. Entonces tenemos una matriz A cuadrada de orden homogéneo, un valor de lambda, para el cual la ecuación matricial A por V es igual a lambda por V, tiene solución con V diferente de 0, se llama valor propio o valor característico de A. Entonces la ecuación matricial va a ser esta y ahí se le vamos a llevar valor propio o vector característico, esa es la que estamos buscando. Las correspondientes soluciones de la ecuación para cada valor de lambda se llama vector propio o vector característico de A. Entonces, como una nota, los valores y vectores propios también como se conocen como eigenvalores y eigenvectores respectivamente. La ecuación A por V de lambda por B se llama problema del valor característico, y para hallar sus soluciones, si V es diferente de 0, la ecuación se expresa mediante la siguiente forma: lambda por la identidad va a ser igual a todo eso por que es igual a 0. La ecuación determinante de la que acabamos de encontrar, es igual a 0, se le va a llamar la ecuación característica de A. Y el determinante de lambda por I menos A es un polinomio de variable lambda y se llama polinomio característico de A. Entonces acá ya me van dando cómo voy a encontrar primero la ecuación característica cuando vuelva a 0, y luego al solo encontrar el determinante de esa me va a dar un polinomio, y ese polinomio es el que yo voy a llamar el polinomio característico. Entonces la ecuación lambda por la identidad menos A por V igual a 0 representa un sistema lineal homogéneo para el cual lambda por la identidad menos A es la matriz de coeficientes y B es el vector que se forma con las variables. Entonces lo redirige para una sección que ustedes no pueden revisar. El sistema tiene infinitas soluciones si el determinante de la matriz de coeficientes es 0, es decir, si el determinante de lambda por I es igual, menos A es igual a 0. El conjunto de valores de solución para cada vector de lambda se llama espacio característico de A respecto al valor de lambda y se denota por eso lambda. Si A es una matriz cuadrada de orden n y n es un valor propio de A, si solo si lambda es solución real de la ecuación característica de A, determinante lambda por I menos A es igual a 0. Entonces, ahora vamos a ver todo lo que acabamos de decir en teoría mediante lo que es un ejemplo. Nos dice hallar los valores y vectores propios de la matriz A 4, 2, 1, 5. Primero se escribe el polinomio característico de la matriz. Dijimos acá con anterioridad que el polinomio característico no definía lo que es esta parte de acá. Entonces, ya sabemos cómo lo vamos a calcular. Formamos el sistema, de acá.
Entonces, lambda por la identidad menos a va a ser igual a lambda por la identidad en R2, ¿cuál es? Es 1, 0, 0, 1, menos a, que es esa matriz de acá, y procedemos a hacer. Sabemos que la resta es componente a componente, entonces nos da lambda menos 4, lambda menos 2, perdón, porque aquí lambda vale 0, aquí vale 0, nos quedaría menos 1, y aquí nos quedaría lambda menos 5. Entonces, si yo calculo el determinante de esta, yo voy a tener que hacer el determinante como es 1 de 2 por 2, voy a multiplicar el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Entonces vamos a tener lambda menos 4 por lambda menos 5 menos, y aquí tenemos menos por menos da más, entonces siempre nos queda menos 1 por 2, 2. Entonces eso me queda lambda cuadrado menos 9 lambda más 18, y este es el polinomio característico. Ahora, para hallar los valores y vectores propios de la matriz, bueno, para hallar los valores propios, yo lo que tengo que hacer es resolver lo que es la ecuación característica. La ecuación característica lo que me da es, me resulta al igualar esto a 0. Entonces yo voy a tener lambda al cuadrado menos 9 lambda más 18 es igual a 0, que es la ecuación característica, y al resolver este de acá, que sabemos que lo podemos resolver como una factorización, lambda menos 3 por lambda menos 6 va a ser igual a lambda igual a 3 y lambda igual a 6. Entonces estos son los respectivos valores propios. Ahora los respectivos valores propios se obtienen reemplazando en la ecuación, acá en la ecuación, y resolviendo los correspondientes sistemas de ecuaciones. Entonces para lambda igual a 3, al sustituir para lambda igual a 3, cuando lambda es igual a 3, lo podemos hacer partiendo del primero, la matriz original, por B, que va a ser el XY que ando buscando, es igual a 3, porque este es el lambda XY, donde B ya sabemos que es XY. Entonces, pero también lo podemos reemplazar en la ecuación esta de acá, que teníamos que 3 lambda es igual, porque teníamos lambda por la identidad menos a por v igual a 0. Entonces tendríamos 3 por la identidad menos a por v igual a 0. Entonces al reemplazar esta de acá con el valor, acá hay un error, acá por favor aquí es 1, porque aquí vemos que en la ecuación, en el sistema de acá, verifiquemos, no, aquí es menos 1, estamos bien porque aquí es menos 1. Entonces acá en este de acá vamos a sustituir el valor de lambda lambda 3 menos 4 me quedaría menos 1, menos 2 que se queda fijo, menos 1 que se queda fijo, y lambda menos 5, pero lambda 3 menos 5 es menos 2. Entonces justamente es este que tengo de acá, ¿sí? Entonces en lugar de hacer esto, nos podemos ahorrar ese paso y llegar hasta acá sustituyendo nada más el valor de lambda. Entonces por el sector V, que es este, y lo igualamos al 0, 0. Este es un sistema lineal homogéneo con infinitas soluciones de la forma. Resolviendo este sistema, nosotros lo vamos a resolver. Ahí ya saben cómo aplicarlo, la solución ya sabemos. Nos va a quedar que x más 2y es igual a 0. Eso va a implicar que b de x, y es igual a menos 2y. Y podemos hacer la sustitución. ¿Cuánto vale x? Ahí x igual a menos 2y, y y lo dejamos fijo porque y vale y. Entonces se va a ser igual a y de menos 2,1.
Entonces, para lambda igual a 3, el conjunto de vectores propios de A son todos los múltiplos escalares del vector U menos 2,1. Es decir, E de 3 es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, este ya no lo va determinando. Ahora, cuando lambda es igual a 6, hacemos el mismo caso. ¿Sí? Esto ya no tiene mi cuadro puesto. Entonces, x, y, entonces, si esto lo igualamos a 0, tenemos esto, el sistema lineal homogéneo con distintas soluciones, lo resolvemos y al resolverlo nos va a quedar que x menos y es igual a 0. Entonces, como x es igual a y, vamos a tener el sistema y, y ese y igual a 1,1. Entonces tenemos el conjunto de vectores que son para v igual al 1,1. ¿Sí? Entonces mi eje valor va a ser el 1,1 y el anterior que encontré, que era el menos 2,1. Y ahí encontré ya los valores y los vectores propios. Entonces ya vimos cómo podemos encontrar los valores y los vectores. Bueno, damos un repaso nuevamente al mismo. Tenemos una matriz de lo que nos pide, encontrar los vectores y valores propios de esta matriz. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir lo que es el polinomio característico. Sabemos que se hace haciendo el lambda por la identidad menos la matriz que me dan. Entonces voy a hacer lambda por la matriz identidad del espacio R2, que estamos en R2, y le restamos la matriz que nos dan, nos queda esto. Entonces al calcular el determinante de esto es lo que va a ser mi polinomio característico. Entonces para encontrar los valores propios, yo lo que tengo que hacer es escribir la ecuación característico que se hace calculando el polinomio característico a 0. Entonces ahí conozco los valores al resolver ese sistema que me van a dar. Yo conozco los valores conozco los valores propios, o ejes valores. Entonces en ese caso se daba por medio de una factorización, una forma fácil de encontrarlo, y ahora procedemos a encontrar los respectivos vectores propios. Entonces los vectores propios los vamos a encontrar, pues primero si podemos sustituirlo en lo que es la parte de lambda por i menos a, donde sustituimos, ya podemos sustituir el valor de lambda en la matriz que me da, y eso lo voy a multiplicar por el vector b, que son de las coordenadas que a mí me están dando, que es lo que tenemos acá, x, y, porque yo estoy en R2, acá en R2. Entonces ahí cuando yo hago esa sustitución y yo resuelvo ese sistema de ahí, entonces yo encuentro lo que es el conjunto de vectores propios de A, que van a ser todos los múltiplos escalares del que me resulte. Y es así como yo encuentro el conjunto de vectores propios. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la matriz diagonalizable. Y vamos a verlo por medio. Ok, entonces tenemos el teorema nos dice que si tenemos una matriz cuadrada A de orden n, va a ser diagonalizable si y solo si tiene n vectores propios linealmente dependientes. Ok, entonces, porque me dice que debería encontrar los ejes valores y los ejes vectores, pues es justamente para eso. Eso me va a definir si la matriz es diagonalizable o no diagonalizable. Cuando yo ya tengo mis vectores propios, quiero ver si son exactamente el orden de la matriz, y si estos son realmente dependientes. Entonces, solamente si se cumple esto, entonces yo voy a decir que la matriz cuadrada es diagonalizable. Si no, no lo es. Entonces, según el teorema, para diagonalizar una matriz se verifica primero que existan n vectores propios linealmente independientes. En caso contrario, la matriz no es diagonalizable. Si yo encuentro menos vectores propios que el resto de la matriz, entonces ya no es diagonalizable. Entonces de ahí solo puedo decir, no es diagonalizable. Ok, vamos a ver.
N tiene n vectores propios y n elementos independientes, la matriz C, que diagonaliza, se obtiene tomando como columna cada uno de los vectores de sub B, sub I, y como los vectores son linealmente independientes, la matriz C es invertible. Entonces, acá vamos a aplicar una fórmula que la vamos a ir viendo mediante el desarrollo de lo que es el ejemplo. Ahí va a ir apareciendo para que ustedes tengan una idea de cómo se hace. A veces es más preferible intentar ver lo que es la parte de la teoría por medio de ejemplos, porque a veces la teoría queda un poco abstracta, entonces el punto a la hora de comprender si no se logra aplicar un ejemplo. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Nos piden que la matriz A dada de menos 1, menos 4, menos 1, 0, 3, 1, 0, menos 2, 0, nos piden ver si es diagonalizable y si lo es, diagonalizarlo. Es decir, ahí mismo necesitas. No puedes decir solamente si sí es diagonalizable, me tienes que encontrar, me la tienes que diagonalizar. Okay. Primero necesitamos encontrar lo que son los vectores propios para ver si cumple la condición del teorema, si es diagonalizable. Entonces sabemos que a partir ya de la ecuación característica, que no nos vamos a limitar aquí a escribirla desde el inicio, ustedes la tienen que escribir, recuerden la que es lambda por i menos la matriz. Entonces acá ya de solo la tienen. Entonces en este caso, como estamos en uno de R3, entonces la matriz identidad en esa va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces esto lo vamos a multiplicar por lambda y le vamos a restar la matriz A que me da. La matriz A que me da es justamente menos 1, menos 4, menos 1, 0, 3, 1, 0, menos 2. O sea, al hacer esa multiplicación de lambda por esta matriz y al restar la matriz A, justamente llego a esta parte de acá. Entonces ahí yo tengo que encontrar ese determinante, y como no me basta con encontrar ese determinante, porque yo también quiero conocer los valores propios, entonces ya de un solo lo hago ahí. ¿Sí? No me voy a hacer encontrar el polinomio característico, sino que ya de un solo me voy a encontrar lo que es la raíz. Y ahí ustedes pueden encontrar el determinante de una de 3x3, de uno de los métodos. Lo más conveniente que pueden hacer por ustedes es encontrar el determinante de 3x3 tomando como base la primera columna, claro, porque solamente un valor es diferente a 0, los otros son igual a 0, por lo tanto es el único que voy a tener. Entonces voy a tener lambda, el primer elemento, perdón, lambda más 1, porque por el determinante de la matriz cuadrada que nos queda, que es lambda menos 3 por lambda, y de ahí de 2 por menos 1, la resta de eso, ¿sí? Entonces ese justamente es el determinante que se calcula acá. Entonces ahí, para ustedes hacerlo, vamos a ver si nos queda lambda menos 3 por lambda menos más 2. Eso es como que yo tenga Entonces, al hacer ustedes el producto de lambda menos 3 por lambda y de 2 menos 1 por el menos que tenemos, nos quedaría lambda menos 3 por lambda más 2. Entonces, ese lo podemos escribir como el polinomio lambda cuadrado menos 3 lambda más 2, y eso lo podemos factorar como lambda menos 2 por lambda menos 1. Entonces, justamente es lo que tenemos acá. Lo igualamos a 0 y pues como es un producto es fácil de encontrarlo. Lambda va a ser igual a menos 1, lambda igual a 2 y lambda igual a 1. ¿Qué tendría que ser 1? No menos 1. Ajá, exacto. Y es 1 que quiero ver reflejado. Ahora necesitamos encontrar los valores propios. Y como encuentro los valores propios, pues sustituyendo cada lambda. Entonces para lambda igual a menos 1
Si lo sustituimos aquí, me queda 0. En esta parte de acá me queda menos 4. Y si lo sustituyo aquí, me va a quedar menos 1. Por el vector que metamos ahora en R3 va a ser x y z igual al 0, 0, 0. Entonces yo voy a obtenerlo al hacer todo, resolver todo este producto y todo, voy a tener que el vector de x y z va a ser igual a 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces bueno, ahí es resolviendo. Y voy a tener para lambda igual a 2, el mismo proceso, y voy a tener que 1 menos 1, 1 y 1 menos 1, 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos eso. Ahora, tengo que verificar si estos vectores son linealmente independientes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues puedo calcular el determinante de ellos asociado a una matriz, calculo el determinante de ellos, y el determinante de ellos me da que es diferente de 0, entonces significa que son linealmente independientes. En este caso ya nos dicen que son linealmente independientes, entonces la matriz diagonalizable es diagonalizable. Okay. Para ello necesito encontrar primero, tendría que haber encontrado lo que son 3 vectores propios. Si me hubieran dado solamente 2, entonces ya no me serviría, ¿sí? Y tendrían que ser linealmente independientes. Si no eran linealmente independientes, pues tampoco ya no me servía, ya no era diagonalizable. Entonces hay que verificar siempre esas partes y que son linealmente independientes. Ya sabemos que cuando hacemos el juego de todos ellos tienen que ser, el determinante tiene que ser y bueno, diferente de 0, ¿sí? Si es diferente de 0, entonces ya son linealmente independientes. Entonces, la matriz que diagonaliza pues va a ser justamente la que va a estar conformada con los vectores que yo acabo de encontrar, los vectores propios. Entonces, la formo de esta manera y calculamos la inversa. Entonces, bueno, calcular la inversa. Ustedes saben que para calcular la inversa de una matriz yo lo puedo hacer por la fórmula que va a ser 1 entre determinante de A, 1 entre determinante de A por la junta de A. Entonces ahí lo podemos hacer calculando por los cofactores y luego la junta es la transpuesta de los cofactores de la matriz. Entonces lo hacemos así y me va a dar que es este determinante, es esta inversa. Ahora la matriz se diagonaliza efectuando el producto de la inversa por la matriz por C. Y el resultado debe ser una matriz diagonal. Y justamente es esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A tomar lo voy a multiplicar la matriz que me dieron, que es esta, y por la matriz diagonalizada, que diagonaliza, que es la que formo con los vectores propios, y al realizar el producto de todo esto, me da esta matriz, y esta es la matriz diagonalizada. Esta es mi matriz A diagonalizada. Entonces, ese es el proceso que se sigue para diagonalizar una matriz. Volvamos atrás para recordar cuál es el proceso que se sigue. Primero lo que vamos a hacer es encontrar los valores propios. Eso los encontramos encontrando lo que es la ecuación característica. La ecuación característica se encuentra a partir del polinomio característico y esto se forma al encontrar el determinante de lo que es la matriz de lambda por i menos la matriz que me da. Entonces ese me va a determinar, ese determinante me determina lo que es el polinomio característico. Cuando yo lo igualo a 0, yo ya tengo la ecuación característica. Al igualarla a 0 y resolverlo, yo voy a encontrar los valores de lambda que van a ser mis valores propios. Ahora, a partir de cada valor propio que yo tenga, voy a encontrar mi vector propio. ¿Y qué va a hacer? Ya sustituyendo lo que es el valor de lambda en la ecuación característica. Entonces sustituyo y lo multiplico por el vector de las variables del espacio en el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, en este tiene como es un espacio de R3, entonces va a ser x y z, y eso lo voy a igualar a 0. Entonces, resolviendo ese sistema de ahí, me va a devolver lo que es mi vector característico. Entonces, yo encuentro mi vector característico, mi vector propio, y con los resultados de mi vector propio voy a formar lo que es mi matriz C, que va a ser la matriz que va a diagonalizar A, y ese va a estar formado, sus columnas van a estar formados por los vectores propios. Pero antes de eso yo tengo que averiguar si los 3 vectores propios que encontré son linealmente independientes, porque si no lo son, entonces ya no voy a tener 3 vectores, sino que voy a tener menos, y si son menos de menos vectores propios que el orden de la matriz, entonces significa que la matriz no es diagonalizable. Como en este caso me dieron que los 3 vectores son linealmente independientes, entonces la matriz es diagonalizable. Entonces la matriz C
C que voy a formar, sus columnas van a ser los vectores propios que he encontrado, es la que me va a diagonalizar a A. Entonces calculo la inversa de esta, que la puedo hacer mediante la fórmula de la inversa de la matriz C va a ser igual a una determinante de C por la adjunta de C. Y lo que voy a realizar para diagonalizar mi matriz A es hacer el producto de la inversa de C por la matriz A que me da por la matriz C. Y cuando ya aplique ese producto, el resultado en mi matriz A ya diagonalizado. Entonces, hasta ahí es el proceso de cómo yo voy a diagonalizar una matriz. Entonces, hasta ahí era también, bueno, aquí va a decir gracias porque hasta ahí era lo que traíamos de la base de la teoría. Pero si se recuerdan, tenemos una agenda. Volvamos para acá. Y en la propuesta venían algunos ejercicios que vamos a realizar. Y son exactamente 6 ejercicios. Entonces vamos a resolver esos ejercicios. Pero permítanme un momento. Ahorita vamos a habilitar lo que es la pantalla, lo que es el escritorio para que podamos ver lo que es la solución de la agenda. Bueno, pues vamos a presentar el escritorio, esperemos que quede bien grabada esta presentación. Ya estamos acá, ya está enseñando el escritorio. También Camtasia está grabando por cualquier error que pueda haber. Entonces vamos a abrir lo que es la agenda. Aquí teníamos la agenda. La vamos a tener así a la mano porque vamos a ir viendo cada uno de los ejercicios. Vale, el primero, tengamos bien claro qué es lo que nos pide. Tenemos una transformación lineal F que va del espacio R3 a R2 y está definida por esa función de acá, medio de esta definición. Entonces me toma un vector de R3 y me hace lo que es en la primera, me lo va a llevar a un vector de R2 porque es lo que dice la transformación, y la primera componente va a estar formada por va a ser la resta de la primera componente menos 2 veces la segunda componente, y la segunda componente va a ser igual a la tercera componente del vector en R3 más la segunda componente, de en R3 más la tercera componente del vector en R3. Entonces, para esa función de ahí, para esa transformación de ahí, me están pidiendo que haya la matriz A de F respecto a las bases. La primera base sabemos que tiene que ser de R3 porque yo voy de R3 a R2 y la segunda base es en R2. Y la primera es 1, 1, 1, 2, 2, 0 y 3, 0, 0. En R3 y en R2, 2, 0 y 0, 2. Ok, bueno, tenemos eso. Vamos a la solución. Recordemos lo que nos decía el algoritmo. Pues el algoritmo nos decía, primero nos decía encontrar la imagen de quién, de los elementos de la primera base, la imagen por medio de la transformación. Entonces voy a encontrar F del primero, F del segundo vector y F del tercero. ¿Sí? Vale, entonces es lo que se hace aquí. F de 1, 1, 1, ¿qué va a hacer? Pues vamos a ver qué es lo que me hace la aplicación. Lo vemos aquí porque aquí es más fácil.
del primer vector, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera componente, 1 menos 2 veces la segunda componente. 1 menos 2 por 1. 1 menos 2 es menos 1. La primera componente es menos 1. Aquí está. Vamos con la otra. La segunda componente dice que va a ser la segunda componente, que es 1, más la tercera componente, que es 1 también. Va a tener 1 más 1, que es 2. Ok, ya lo tengo aquí. Menos 1, 2. Y para el otro también voy a hacer lo mismo. Para este lo mismo y para este lo mismo. Ok, ese es el primer paso del algoritmo. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A lo que nos den después de completar la imagen, a eso lo vamos a escribir como una combinación lineal de esta de la base, ¿sí? De esta base. Eso es lo que se hace aquí. Solo que aquí lo hacemos en solo. Este de aquí yo lo voy a tener que escribir como una combinación lineal, que lo voy a llamar con 1, alfa, beta, flor, corazón, zapato, como ustedes le quieran llamar. Del primero de la base, ¿cuál es el primero de la base? 2, 0, más la otra del otro vector. Y yo tengo esto. En el anterior, como era la base, como estábamos trabajando en la base canónica, era fácil de encontrarlo, ¿verdad? Pues en este, pues no es que esté un sistema tan complicado de encontrarlo, ¿verdad? Pero eso se puede hacer. Primero terminamos de encontrar nosotros y después les explico cómo se hace. Ahora, para el otro hacemos lo mismo y para el tercero hacemos lo mismo. Entonces, hasta el momento lo que yo tengo es esto. Entonces, de aquí yo puedo encontrar el primer sistema. Menos 1 va a ser igual a 2 a su 1. ¿Hasta ahí? Entonces, yo sé, menos 1 es igual a 2 a su 1. Entonces, a su 1 es igual a menos 1 medio. ¿Sí? Del primero puedo encontrar ese valor. Y para el otro también lo mismo, ¿verdad? 2 va a ser igual a, aquí me da 0 y el otro va a ser P sub 2. 2 P sub 2 es igual a 2. Entonces P sub 2 es igual a 1. Y aquí es lo que tengo, ¿sí? Entonces yo ya tuve los valores de menos 1 y 1. Y lo mismo voy a hacer para este y lo mismo voy a hacer para este. Entonces ahí otros todos los valores, yo voy a tener mi matriz ya, lo voy a formar. Entonces va a ser menos 1, 1, el otro da 3 medios, el otro da 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaba mi matriz formada? Yo iba de R3 a R2, ¿verdad? Entonces yo voy a tener dos filas, 3 columnas, justamente que es lo que me dice. Y esa es la forma de encontrar la matriz que diagonaliza. Ya resolvimos el primero. El segundo es una demostración que nos decía de que si yo tenía una composición de transformaciones lineales, sí, yo tengo una transformación lineal F que va de V a W y tengo la transformación G que va de W a U. Y esas dos son transformaciones lineales entre espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo. La función compuesta, que compuesta con F, que va de P a U y que está definida de esta forma, ya la tenemos, es definida por esa forma, es definida por esa forma. Entonces, esta que tenemos acá, esa composición nos pide determinar si es una transformación lineal. Para que sea una transformación lineal, ya dijimos que yo tengo que ver que T de XY es igual a T de X más T de Y. Y T de alfa X va a ser igual a alfa T de X. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí. Aquí se hace solo la prueba para no saber qué es la suma y el producto. Porque si se fijan, lo primero que estoy probando aquí, por ejemplo, si no tuviera este A y este B, yo solo estaría probándolo de la suma, X más Y. Pero si yo le pongo el AX más el BY, yo solo estoy probando los dos, lo que es el producto de la suma. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a hacer.
Primero, G compuesta con S. Dice que G compuesta con S aplicado a un elemento iba a ser a G de F aplicándole al elemento. Pero S es una transformación lineal. Entonces, cuando yo tengo esto, por ser una transformación lineal, yo voy a tener que va a ser igual. Sin sacar la A, podríamos poner AF de AX más F de BH. Pero como es una transformación lineal, cuando yo tengo F de AX, ese A, como es un escalar, yo lo puedo sacar. Entonces me daría A de F de X más B de F de Y. Esto es porque F es una transformación lineal. Pero aparte de que F sea una transformación lineal, me dicen de que G también es una transformación lineal. Ya para cualquier elemento que tome de G, al aplicarle, a cualquier elemento que tome, al aplicarle G, va a cumplir las propiedades de transformaciones lineales. Entonces, cuando yo le aplico G a este, lo que me los va a hacer es separarme, va a hacer las transformaciones de cada uno de ellos. Entonces, va a ser G de A por F de X más G de B por F de Y. Pero resulta de que G es transformación lineal. Y como este es un escalar, sale. Entonces va a ser G de F de X más B G de F de F de Y. Pero esto nos resulta ser más de G compuesto con F de X más B compuesto de F de Y. Y eso ya nos dice que es una transformación. Ok, entonces hoy vamos a lo que es el problema 3. Ok, entonces ya probamos también ya probamos que era una transformación lineal, vimos de que podemos hacer los dos pasos de un solo, y esto se ha dado porque las dos son transformaciones lineales, ¿sí? Entonces teníamos esa ventaja, que cada una de ellas ya cumplía la propiedad por aparte, ya cumplía las propiedades de transformación lineal. Entonces es así como se hace la prueba de S, y vamos con la siguiente. El problema número 3 nos decía que si yo tengo una transformación lineal que va de R3 a R3 y me la definían de esta forma, entonces me pedían hallar la inversa. Entonces acá se presentan dos formas de cómo encontrarla. Una es construir la matriz asociada a la transformación lineal en las bases canónicas. ¿Y cómo lo voy a encontrar esa? Pues justamente como con el ejemplo que ya vimos anterior de la 1. Entonces, que yo tengo pero mi base canónica, en lugar de tomar esta base, mi base van a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Igual para R3, porque vamos a tener las mismas bases, la base canónica en R3 son las mismas. Y como hoy tengo un espacio, otro espacio, entonces voy a tener la misma. Entonces, yo aplicando todo el proceso que ya vimos en el anterior, voy a llegar a que la matriz de transformación en la base canónica es esta. Y encuentro luego la inversa de esta, que me la dan acá. Entonces, encuentran, a partir de esta, van a llegar a la matriz de transformación inversa, que es esta de acá. Pero a mi punto de vista me sale más fácil que ustedes revisen lo que es el segundo método, porque es un poco más explicable, más entendible, ¿sí? Entonces aquí tendremos, por ejemplo, X más Y, que es esta parte de aquí, X más Z. Entonces vamos a ir encontrando cada uno de los valores. Miremos el segundo, que es aplicando ya lo que es la propiedad de la inversa. Bueno, queremos calcular esto, pero lo que tenemos es que para todo XY perteneciente a R3 sabemos que existe un BC que pertenece a R3, tal que al aplicar la transformación lineal me lleve a este, ¿sí? Entonces la inversa es lo contrario. Entonces yo voy a partir de acá y quiero llegar a encontrar uno acá, quiero encontrar este.
Entonces, a partir de esta de acá, yo voy a tener que, al aplicarle t a este ABC, entonces el ejercicio que me dice, al aplicarle me va a llevar a que voy a sumar la primera componente más la segunda componente. En el otro voy a tener la primera menos la tercera, y en el otro solo la tercera. Entonces voy a tener a más b, a menos c, c. Y ese va a ser igual a x y z, partiendo de acá. Entonces yo voy a tener que a más b es igual a x, a menos c es igual a y, y c es igual a z. Pero lo que yo busco son a, b y c. Entonces yo voy a despejar de aquí a, b y c. Entonces a va a ser igual a y más z, b es igual a x menos y menos z, y c es igual a z. Y esta justamente entonces es la matriz de transformación, inversa de la transformación, ¿sí? Entonces ya resolvimos lo que es el problema número 3. ¿Sí vamos por entrar, verdad? Sí, el número 3. Y encontramos lo que es la inversa. Ahora podemos pasar a resolver el número 4. El 4 nos dice que consideremos f que va de R3 a R3 una transformación lineal definida por esa forma de la primera componente, la segunda componente menos la otra. Nos piden que encontremos los valores propios y vectores propios. Entonces, f de yz va a ser igual a lambda de xyz, porque como eso es la que me dan, ¿verdad? De una forma, y eso es igual a xyz, de donde vamos a tener, pero aquí es menos z. Ahí tiene que haber un error, porque nos dicen que es menos z, ¿verdad? Sí, es menos z, entonces ahí hay un error. Entonces sabemos que vamos a poner lambda por xy menos z Entonces vamos a tener que lambda de x es igual a x, lambda de y es igual a y, y es la que les decía aquí, lambda de menos z va a ser igual a z. Aquí ya lo estamos haciendo igualando al vector p, ¿verdad? ¿Sí? Es lambda por a por b, porque como es la matriz de identidad, sabemos que entonces para x diferente de 0, y diferente de 0 y z diferente de 0, yo voy a tener, si esos son diferentes de 0, entonces yo puedo pasar a dividir, si no, no se cumple. Que lambda va a ser igual a más o menos 1, los valores propios y sus vectores propios, pues por ser la identidad que es más o menos 1, entonces voy a tener siempre eso, ¿verdad? X, Y, Z, ¿sí? Para lambda igual a más o menos 1, ¿sí? Entonces cuando no es una matriz la que me dan, encontrar los valores y esos vectores es un poco más sencillo, ¿sí? Entonces porque aquí es una matriz de una fila, 3 columnas, que es lo que estoy teniendo aquí, una fila, 3 columnas, ¿sí? Entonces ese es el paso que seguimos, son los mismos pasos que hicimos anteriormente. Primero encontrábamos el polinomio característico, pero como es ese, el mismo, entonces solamente hacíamos la igualación con b, despejábamos lambda, encontrábamos lo que era lambda era más o menos 1, entonces, y los vectores propios justamente van a ser x y z, porque es el mismo que tienen, ¿sí? Entonces el problema 5 nos decía determinar el polinomio característico de la matriz A, siendo A este. Entonces, en este solamente nos piden el polinomio característico, ¿sí? Entonces sabemos que el polinomio característico viene dado por lambda por i menos a. Entonces donde sabemos que es la identidad, entonces hacíamos lambda cada uno de ellos. Si se fijan que cuando yo aplico por el polinomio de identidad, justamente lo único que me va a venir afectando, como es la identidad, es en la diagonal, ¿sí? Entonces todo lo demás queda igual. Lo único donde me interrumpo, donde uno me cambia, es la identidad, que a los cuales yo lo voy a ir restando, ¿sí? La matriz que me dan, yo la voy a sumar o restar lambda, que es lo que me parece, ¿sí? Entonces lo hago de esa forma, encuentro el determinante, es una de 3 por 3, entonces ya sabemos cómo se calcula el determinante. Aquí no hay ninguna fila que sea 0, tienen muchos ceros, ni una columna que tenga muchos ceros, ni una columna, ni una fila. Pues
como que toda esta columna está diferente y toda esta columna está diferente, entonces ustedes pueden optar ahí por cuál van a tomar, y pues calculamos el determinante. Ahí va a ser necesario aplicar propiedades de factorización y etcétera. Entonces, y llegamos y encontramos esto. Entonces, este es mi polinomio característico, ¿sí? Y no me lo han pedido. Aquí hay que aclarar, no me lo han pedido. A mí solo me han pedido el polinomio característico. Entonces, yo bien podría dejarlo hasta acá. Yo lo puedo dejar hasta ahí porque no me han pedido nada más. Pero aquí, como algo extra, se calculan lo que son las raíces, ¿sí? Eso es algo extra, algo adicional si ustedes lo quieren hacer, si ustedes no se lo piden y el docente les dice, pues mire, pero aquí no me calculó los valores. No, mire, disculpe, aquí decía polinomio característico y el polinomio característico es este. Entonces, vamos a ver si decía solo polinomio, ¿verdad? No, es que me está metiendo en problemas. Sí. Así, el polinomio característico. Entonces podrían dejarlo hasta ahí, pero no está de más calcular lo que son los valores propios. ¿Qué son estos demás? Eso me da al resolver lo que es el vector característico, el polinomio característico. Y ahí termina, hasta ahí llegamos este. Ahora, el último ejercicio de la agenda, pues ahí está el más bonito, el más largo, el que me es más complicado, dirían ustedes. Ay, no, eso que no me gustan, que de eso que no me pongan el parcial, eso que, le vamos a poner solo 5 ejercicios, pero de esos ejercicios cada uno tiene como 1000 literales, entonces ustedes siempre van a sentir largo el parcial. Eso sí es una realidad, no vamos a mentir, eso sí es una realidad, siempre sucede eso, entonces hay muchos inconvenientes. Entonces vamos a calcular lo que es, primero dice de esta matriz, valores propios, vectores propios, la matriz diagonal que me diagonalice esto, ¿sí? Vamos. Primero, valores propios. ¿Cómo lo hacemos? Calculando el polinomio característico y después encontrando los valores del lambda. Ok. Escribimos la forma para encontrar el polinomio característico. Tenemos el polinomio característico. Escribimos la ecuación característica igualando a 0 y encontramos los valores de lambda. Lambda 1, 1 y lambda 2 igual a 4. Ok, muy bien. Ya tenemos los valores de lambda. Esos son los valores propios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sustituimos el valor para lambda 1, para lambda 2, igualamos con el vector 0, 0, porque estamos en R2, y resolvemos el sistema. X2 es igual a 2X1, y entonces, como X va de X1, X1, X2, entonces yo lo puedo hacer que X1 es igual a 2X1, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí despejo. Yo decido X2 es igual a 2X1. Entonces yo, en lugar de poner acá X1, lo pongo como X1 y X2 lo pongo como que, ¿cómo se dice ahí? Se pone como en términos de X1. Entonces, ¿qué es 2X1? Entonces voy a tener X1, 1, 2. Luego B1, el primer vector característica es 1, 2. Es un vector propio asociado al lambda 1. Hacemos lo mismo para lambda 4 y encontramos que es 1 menos 1 y es el vector asociado al lambda 4. Ahora, los vectores LS son B1 y B2 son el LI, pues calculemos el determinante de ellos. Nos quedaría un 2 más 2, que es 4. Por lo tanto, el diferente de 0 son LI. Sí, porque miren, quedaría 1 por 2, 2, y 1 por 1, no nos quedaría 4. 1 por 1 es 1, pero este es menos más 1, 2 más 1, 3 es diferente de 0, entonces es LI. Entonces, como tenemos dos vectores y los dos son LI, entonces eso forman una base de R2 porque son LI. Entonces, es diagonalizable, ¿sí? Diagonalizable porque ya vimos que por el teorema tiene que cumplir que tiene que tener dos vectores propios y eso tiene que ser LI. Entonces ya lo tenemos. Entonces la matriz la matriz D que nos piden va a ser la que formemos por esos, quiero ver. Esta es la forma diagonal ya hecha para ello, ¿sí? Pero la matriz P que me la diagonaliza, o sea, esa la calcularon ellos, ¿sí? De hecho, deberíamos de decir que esta no la deberían de haber
pedido acá, porque es la que calculamos justamente acá, ¿verdad? No tiene ninguna gracia haberla pedido aquí arriba. La forma diagonal es haber preguntado primero la base, de encontrar si es diagonalizable, luego preguntar cuál es la matriz que lo diagonaliza y luego diagonalizarla. Pero lo hicieron ahí al revés, hagamos. Entonces, nosotros olvidemos que existe esto, porque es a lo que queremos llegar. Entonces, y formamos la matriz P. La matriz P, ¿qué va a ser? Va a estar formada en sus columnas por cada vector propio. Entonces va a ser en la primera columna 1, 2, en la segunda columna 1, menos 1. Ok, y de esta, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar pues la inversa. ¿Cómo? Pues aplicando la fórmula de la inversa, que es P en inversa va a ser igual a 1 entre el determinante de P por la junta de P. Punto. Es esta. Y ahora voy a hacer el producto P inversa por A por P, me da esto de aquí, y esta justamente es A diagonalizada, ¿sí? Entonces aquí ya está diagonalizada, esta es mi A diagonalizada y esta es la que me pedí, ¿sí? Y pues hasta ahí ya logramos cubrir lo que era prácticamente toda la agenda. Entonces allá decía último paso de la agenda, en los últimos 15 minutos. Miren, esto quizás no lo hicieron porque justamente nos ha sobrado eso, resolver las dudas, consultas que tengan de los estudiantes. Pues mis estudiantes son muy buenos, muy buenos, que no tienen ninguna duda. Así que como no hay ninguna duda, pues vamos a realizar lo que es la presentación para dejarla guardada. Dejamos de presentar, revisamos acá y pues ni modo, no hay nada más que decir, que vamos a tener la tutoría de repaso de todo. Esa tutoría de repaso abarca la anterior, la tutoría anterior, y esta de todo, porque es lo que va a venir en el examen. Entonces esa tutoría de repaso les voy a dejar toda esta semana. Esta semana no va a haber de repaso porque quiero que ustedes lean bien el material y les demos hasta la próxima. Entonces en esa los espero para que aclaremos todas las dudas. Va a ser siempre en la noche y yo les estaría avisando el horario. Pues hasta aquí ha sido todo y pues les deseo que pasen una feliz tarde.